Bueno, damos inicio a esta segunda reunión, cortita, así muy informal, esta charlita sobre, en este caso, sobre la virtud de la fe. Comenzamos rezando, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como para aprovechar el domingo, tal vez alguno tiene un minuto más disponible en lugar de los días de semana, porque en teoría, igual la mayoría supongo que está trabajando, entonces, y si bien, bueno, también son días así muy particulares, porque probablemente a veces está la familia unida y se hace más difícil, pero bueno, en fin, al menos dar una opción, algo distinto y aprovechar a seguir conversando acerca de la virtud de la fe. Quiero antes repasar un poquito, así solo anunciar los títulos de las cosas que vimos en el jueves, cuando empezamos a hablar sobre la virtud de la fe. Ahí dimos una introducción que es la noción de la fe, como ese asentimiento, ese acto de confianza que yo hago. Si es en un ser humano, es una fe humana, pero acá estamos hablando de la virtud sobrenatural, entonces si es esa confianza en Dios, ahí sería la fe sobrenatural. Dimos la definición, que es esa virtud infusa que nos viene por la gracia santificante y por la cual nosotros creemos que todo lo que Dios ha revelado es verdadero, porque Él no se puede engañar ni engañarse, pero fundamentalmente lo creemos justamente por eso, por la autoridad que Dios tiene. Después también vimos quiénes son los que tienen la fe, los que están en gracia de Dios, que una persona si está en pecado mortal puede tener la fe, pero es una fe muerta, no es una fe viva. También vimos algunas de las características de quienes no tienen fe, los que sí tienen fe y los que no tienen fe, como son los santos, los ángeles, los demonios, que dijimos, citamos lo de Santiago, el apóstol Santiago, y que si bien tiemblan y creen, tienen una fe natural, pero no sobrenatural. Que en las cosas que debemos creer, porque por la fe debemos creer en algo, pero ¿en qué? ¿En qué cosas creemos? Entonces eso también lo vimos. Y vimos que el contenido de la fe, es decir, las verdades de la fe, a lo largo de estos siglos, de estos 2000 años del cristianismo, no es que se hayan ido aumentando, ¿no? O sea, sustancial y objetivamente no cambiaron. Se ha ido profundizando un poco esas verdades, pero no es que se haya ido agregando nuevas verdades, sino que con la muerte del apóstol San Juan se terminó la revelación pública y entonces ahí está todo contenido, explícita o implícitamente. Vamos a ver ahora otro punto acerca de la fe, que es el análisis del acto de la fe. Bueno, con letra capaz que no se entienda mucho, pero este tema para mí es, creo que muy importante, aunque difícil, es difícil. Porque sería en última instancia preguntar por qué creo, ¿no? Yo recién lo dije, ya lo mencioné recién, que es por la autoridad de Dios. Pero no es tan fácil, porque si ustedes le preguntaran a un católico que está bien formado, bien instruido, que ha estudiado, entonces le dicen, bueno, por ejemplo, ¿por qué crees que Dios es uno y trino? Y este católico puede decir, bueno, porque Dios lo ha revelado y Él no puede ni engañarse ni engañarnos. Perfecto, bueno, pero ¿cómo sabes que Dios lo ha revelado? Porque ese es el asunto. ¿Cómo sabes que Dios lo ha revelado? La respuesta sería, porque la Iglesia sí me lo dice. Y ahora, ¿cómo sabes que, tercera pregunta que le puedo hacer a esta persona, ¿cómo sabes que lo que la Iglesia dice es verdad? ¿No? Repito todo porque este proceso creo que es el más importante. Si yo le pregunto a una persona, ¿por qué crees, por ejemplo, que Dios es uno y trino? Podría ser otra cosa, ¿por qué crees en la encarnación? Pero solo un ejemplo. Él me va a decir, bueno, porque Dios lo ha revelado. Y yo le digo, ¿cómo sabes que Dios lo ha revelado? Y él, como es una persona formada, instruida, me respondería, porque la Iglesia sí me lo enseña. Y entonces le hago una tercera pregunta, ¿por qué sabes que lo que la Iglesia enseña es verdad? ¿Quién dice que la Iglesia tiene la verdad? Y esa persona me tendría que responder por lo que los teólogos llaman los motivos de credibilidad. Motivos de credibilidad, eso es muy importante, ¿no? Motivos
de credibilidad. Esos motivos de credibilidad ya los vamos a ver ahora en un momento. También puedo poner el caso de si uno le pregunta a una persona que no está formada, una persona que quizás no sabe, no sé, ni leer ni escribir y solo tiene fe porque su abuelita le enseñó. Entonces le digo, bueno, ¿por qué crees que Jesús es Dios? Y me va a decir, bueno, porque me dijo mi abuelita. Ya está. Pero si yo le sigo preguntando, ¿cómo sabes que tu abuelita tiene razón? En un momento él me tendría que decir esto, por los motivos de credibilidad, que es algo que tal vez la mayoría de ustedes nunca escuchó. Pero que bueno, acá podemos algo tratar, al menos como una introducción, porque si alguno tiene alguna inquietud intelectual más profunda, bueno, después puede estudiar un poquito más. También se pueden hacer preguntas ahora al final se pueden hacer preguntas, las pueden escribir, y entonces si yo sé la respuesta la digo, si no la sé, tengo que investigarla y en la próxima charlita puedo responder esas preguntas, ¿no? Entonces, veamos un poquito este tema. Santo Tomás pone el ejemplo de los profetas. Dice, cuando Dios le revela a los profetas, ellos conocen una verdad y que la revela Dios y no tienen duda porque Dios se las reveló directamente. Pero en el caso nuestro no pasa así, no somos profetas. Dios ha revelado verdades, pero nosotros, ¿quién nos dice que esas verdades son de Dios? Es la iglesia que afirma esas verdades infalibles y con autoridad infalible enseña esas cosas. Entonces, vamos a la tercera pregunta que dije recién. ¿Cómo sabemos que la iglesia lo que enseña es verdad? Porque, repito, yo creo, por ejemplo, que Dios es un y trino, porque la iglesia me lo enseñó, pero en última instancia yo me confío en la autoridad de Dios, no en la iglesia. La iglesia me dice, tú tienes que creer en esto, porque Dios así lo ha revelado. Entonces yo digo, bueno, si la iglesia lo dice, que Dios lo ha revelado, yo creo que Él es un y trino porque me confío en Dios. Pero ¿por qué estoy seguro que lo que la iglesia dice es correcto? Porque la iglesia me podría decir que Dios no es trino, o me podría decir que Dios reveló que son 4 personas en lugar de 3. Lo que la iglesia me indica que Dios ha revelado, eso tengo que creer. ¿Y por qué la iglesia tiene autoridad para decir eso? Los motivos de credibilidad que dice Santo Tomás son fundamentalmente cosas externas. El Concilio Vaticano II tiene un texto muy lindo en el que dice acerca de por qué creemos nosotros, que sin embargo, dice el concilio, Vaticano I, fines del siglo XIX. Sin embargo, para que el obsequio de nuestra fe fuera conforme con la razón, quiso Dios, es decir, para que nuestra fe no se contradiga a la razón, quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu Santo, o sea, la gracia que viene a mi alma, se juntaran también argumentos externos de su revelación, como son, por ejemplo, los milagros, las profecías, etc. Por eso, tanto Moisés y los profetas, como sobre todo el mismo Cristo Señor, hicieron y pronunciaron muchos y clarísimos milagros y profecías. Y de los apóstoles, leemos, y ellos marcharon y predicaron por todas partes, esto es un texto de los Hechos de los Apóstoles, y ellos marcharon y predicaron por todas partes, cooperando el Señor, confirmando su palabra con los signos que seguían. Es decir, había milagros. Entonces, ¿cuáles son los motivos de credibilidad? Los motivos de credibilidad entonces son esas cosas exteriores que me hacen creer que la iglesia es infalible. Los milagros que han hecho desde el Antiguo Testamento y especialmente en el Nuevo Testamento, por los cuales yo creo que si los apóstoles hacían milagros, evidentemente esa iglesia es la iglesia verdadera, porque Cristo hizo los milagros y los apóstoles con el poder de Dios hicieron milagros. Las profecías que la iglesia, los miembros de su iglesia, los profetas de la iglesia han anunciado, y muchas han cumplido y otras no, todavía estamos en el curso. Y un argumento más, un motivo más de credibilidad, nos dije milagros, las profecías,
Y un motivo más es la misma iglesia. La misma iglesia. Porque la realidad de la iglesia es lo que se llama un milagro moral. No tiene explicación humana. No hay institución como la iglesia que haya perseverado durante 2000 años y con las cualidades propias de la iglesia. Dice también el concilio, la iglesia por sí misma, es decir, por su admirable propagación, porque se extendió a todo el mundo, eximia de santidad, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, por los santos de la iglesia, y en exalta fecundidad por los hijos que ha dado en estos 2000 años, por su unidad católica, porque hace 2000 años estamos todos unidos bajo el primado de Pedro, y su invicta estabilidad, nadie la ha vencido, por eso es invicta, nadie ha vencido la estabilidad de la iglesia, permanece. Han intentado derrocarla en estos 2000 años innumerable cantidad de veces. Es un grande y perpetuo motivo de credibilidad. Es un grande y perpetuo motivo de credibilidad. Eso es lo que dice el Concilio Vaticano I. Entonces, como la iglesia, pues están las profecías, los milagros, y la iglesia misma, la realidad misma, es algo que no tiene explicación humana. Entonces, cuando la iglesia me enseña, yo creo. Si la iglesia me dice, tú tienes que creer que Dios reveló esto, lo voy a creer. ¿Porque la iglesia es Dios? No, porque la iglesia enseña eso, y entonces lo que Dios ha revelado, como sé que Dios es Dios, y no puede engañarse ni engañarme, yo lo voy a creer. Eso es muy importante porque muchas veces en el diálogo que podemos tener por ahí en el trabajo o en cualquier otro ambiente con alguien que no es católico, no es fácil explicar por qué yo he creído en tal o cual cosa, o por qué creo en tal o cual cosa. O incluso a veces, quizá alguna mamá tiene problema o dificultad para enseñarle a su hijo, mire, tienes que ir a misa, porque la misa es el mismo sacrificio de Jesucristo, porque es el tesoro más grande que tenemos en este mundo. Y el hijo puede decir, bueno, ¿y quién dijo eso? ¿Quién enseña eso? ¿De dónde sacas tú eso? ¿Por qué yo tengo que creer en eso? Hace típica pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo que creer en eso? ¿Por qué tengo que ir a confesarme? ¿Quién dice que los sacramentos son lo que son? ¿De dónde salió todo eso? Entonces, eso, hay que tener algunas respuestas, al menos algunas, como para poder explicar estas cosas, ¿no? Bien, vamos a un texto de Santo Tomás que simplemente va a afirmar todo lo que dije recién. Va a afirmar lo que dije recién. Lo que pasa es que lo leo solo para compartir un texto de Santo Tomás. Quizás alguno de ustedes nunca escuchó algo de Santo Tomás directamente o nunca tuvo la oportunidad de leer algo de él. Es un autor prolífero, autor de muchos libros, entonces, y se cree que justamente es el principal doctor de la Iglesia Católica, por eso que por ahí está bueno. Lo leo, ya lo expliqué, lo leo y lo explico al final de la lectura de vuelta. En cuanto al asentimiento del hombre, o sea, en cuanto a que el hombre acepta, ¿no? El asentimiento del hombre a las verdades de la fe, como que acepta, por ejemplo, que Dios es unitrino, puede asignarse una doble causa. Una, induciéndolo exteriormente, o sea, como que se lo va empujando desde afuera al hombre a que crea. La visión de un milagro o la persuasión de otros hombres que nos impulsan la fe. Entonces alguien le empieza a hablar, por ejemplo, acerca de Jesucristo, me habla tan persuasivamente, tan convincentemente, que me termina convenciendo, ¿no? Entonces, pero esta causa, dice San Tomás, no es suficiente. Porque la experiencia enseña que viendo un mismo milagro y oyendo un mismo predicador, unos creen y otros no. De hecho, los fariseos vieron los milagros de Jesucristo y no creyeron. Y un grupo innumerable de gente simple vio esos mismos milagros y sí creyó. Entonces, estos motivos de credibilidad, milagros, profecías, no son suficientes. Es como que preparan todo para que yo crea, pero no voy a creer solo por eso, aunque yo vea muchos milagros. De hecho, me imagino que habrán pensado muchas veces, ¿no? ¿Cómo puede ser que esa gente que vio a Cristo con sus propios ojos carnales, que estuvo con Él, que comió, que lo escuchó, sin embargo no creyó en Cristo? Y que vio los milagros. Hoy en el Evangelio escuchamos uno de los milagros más impresionantes de Cristo,
después de, el más grande es su propia resurrección, pero hoy es una de las 3 resurrecciones que hace Cristo, además de la suya, la de Lázaro. Y ven la resurrección y a partir de ahí, dice el texto del Evangelio, deciden matarlo. Reaccionan diametralmente opuestos. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿En qué consiste la fe? Porque se me puede mostrar un montón de cosas extraordinarias y sin embargo me cierro y no creo. Por eso Tomás dice, esos son motivos que nos van disponiendo, motivos que me ayudan a creer. Por eso que los llaman motivos de credibilidad. Pero el motivo último formal es la gracia de Dios que actúa en mi alma. Dice, porque como quiera que el hombre al asentir a las verdades de la fe se eleva sobre su propia naturaleza, cuando yo acepto y digo, sí, creo que Dios es uno y trino, eso no lo hago racionalmente, porque no puedo, mi inteligencia no llega a eso. Mi inteligencia puede decir que 2 más 2 es 4, pero no puede decir que Dios es uno y trino, no lo puede demostrar. Entonces, para hacer un acto así, de mi inteligencia, eso es un acto que está por sobre encima de mi naturaleza. Entonces tiene que venir Dios con su gracia, infundirme esta virtud, y por esta virtud yo puedo pensar y creer que Dios es uno y trino. Y así produzca, dice, en el hombre un principio sobrenatural que lo mueva interiormente a creer, etc. Entonces, si yo tengo mala voluntad, no acepto la gracia de Dios. Y si no acepto la gracia de Dios, por más que haya 10.000 milagros a mi alrededor, nunca voy a creer. Tengo que tener esa buena voluntad para aceptar la gracia de Dios, para aceptar las virtudes, en este caso la virtud infusa de la fe, que Dios infunde en mi alma, y ahí los motivos de credibilidad van a ayudarme a creer, pero no son suficientes. Quien me permite creer que Dios es unitrino, o que Jesucristo está en la Eucaristía, o cuál es el misterio de la misa, todo eso viene a partir de algo regalado de lo alto, que es la gracia, que es la virtud infusa de la fe. Vamos a ver ahora un par de puntitos muy cortitos, como para ya ir terminando. Es el efecto de la fe. Efecto de la fe. Efecto de la fe. Bueno, esto Tomás lo divide en 2 artículos. El primero dice si el temor es efecto de la fe, y el segundo si la purificación del corazón es efecto de la fe. Entonces, en el primero, si el temor es efecto de la fe, dice San Tomás que sí. El temor es uno de los efectos de la fe. ¿Qué significa? Si tengo fe, un efecto, una consecuencia de tener fe es que tengo temor. Y lo divide en 2. Primero, como tengo fe, entonces creo que existe el infierno. Y que si no estoy en gracia de Dios, me voy a condenar. Eso es un temor servil, que por miedo a condenarme, justamente trato de comportarme, pero tengo un temor a condenarme. Y dice Santo Tomás, ese es el temor propio de los que no están en gracia de Dios, de los que están en pecado mortal. Que como les queda la fe muerta, pero tienen fe, siguen creyendo que el infierno existe y entonces temen poder terminar en el infierno. Y el segundo aspecto del temor, que es cuando la persona está en gracia de Dios, es el que se llama temor filial. Y entonces ahí no estoy pensando en el infierno. Pienso en Dios y en lo hermoso que es Dios y en lo grandioso y en todos sus atributos y en lo maravilloso que será compartir la vida eterna con Él y en todas las cosas hermosas que me promete. Entonces tengo temor de perdérmelo a Dios, de eso, de no poder gozar toda la eternidad junto con Él. Entonces, como tengo fe, se desprenden el temor en estos 2 aspectos. Los que no tienen gracia es un temor servil y estos están asustados. Los que viven en gracia de Dios es un temor de hijos, un temor filial. Y temen a Dios, temen perderlo. Entonces están deseando hacer todo bien para estar con Dios por siempre, por toda la eternidad. Entonces el primer efecto de la fe es el temor. El segundo efecto que dice Santo Tomás es la purificación del corazón. Para eso cita el texto de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, cuando mismo San Pedro dice que la fe
explícitamente lo dice el Papa, San Pedro, que la fe nos purifica el corazón. Y pone un ejemplo que lo digo brevemente. Dice, una cosa se purifica a medida que se va uniendo con cosas más perfectas, pero se contamina si se une con cosas más bajas que ella. Entonces, si la plata, el metal, la plata, lo mezclamos con oro, con algo más perfecto, la plata se va purificando. Pero si la mezclamos con estaño, con cobre, que es menos perfecto, la plata se contamina. Así también nuestra alma. Si se empieza por el amor a unir las cosas de este mundo y se empieza a mezclar con las cosas de este mundo, se empieza a contaminar y a ensuciar. Pero si se eleva a Dios y se empieza a unir con Dios, el alma se empieza a purificar. ¿Y cómo se une con Dios el alma? El primer paso para unirme con Dios es la fe. Es la fe, porque si no tengo fe no creo en Dios. Entonces, por la fe comienzo mi camino ascendente hacia Dios. Y por lo tanto, como es un camino ascendente hacia algo más perfecto, es un camino de purificación. Entonces la fe es la que comienza a purificarme. Purificación, por supuesto, que se va a dar plenamente después con la virtud de la caridad, es decir, amar a Dios por sobre todas las cosas, evidente, pero que tiene ese puntapié inicial en la fe. De hecho, San Juan de la Cruz, el gran doctor místico español del siglo XVI, él tiene muchas obras, pero fundamentalmente se pueden dividir en nombrar las 4 principales, que es la subida al Monte Carmelo, la noche oscura, el cántico espiritual y la llama de amor viva. Esas 4 obras. Entonces, para analizar las primeras 2 obras, que es la subida al Monte Carmelo y la noche oscura, usa este principio de Santo Tomás de que la fe es la que me va elevando y me va purificando y me va permitiendo desapegarme de las cosas de este mundo. Acuérdense que en la primera charla vimos que la fe es de las cosas que no se ven, de los non visis. Entonces me va llevando oscuramente, sin ver, pero con una certeza única, absoluta, a Dios, que es el único que puede purificar mi alma. Y por eso San Juan de la Cruz, el segundo libro, lo llama Noche Oscura, porque es la oscuridad de la fe, y yo sin tener a veces como esos apoyos humanos que necesito, igual soy conducido por Dios a lo alto si es que se lo permito a Dios, pero siempre a partir de esta gran virtud de la fe. Y el último puntito, brevísimo, como conclusión, lo podemos titular La excelencia de la fe. La excelencia de la fe. Es simplemente como una recapitulación, un repaso, decir, bueno, la conclusión, como la fe, el acto es tan grandioso, es sobrenatural, los efectos son impresionantes, entonces nos muestra que la fe es una virtud maravillosa y que justamente por eso habíamos dicho en la charla anterior, es el comienzo, el fundamento y la raíz de todas las otras virtudes, porque es la virtud que nos lleva como a ver todo el mundo, a mí mismo, al mundo y a todas las cosas, como las ve Dios, porque es como que Dios nos presta un poco su mirada para que nosotros miremos con sus ojos las cosas. Por eso que es excelentísimo, porque trasciende, nos supera a nosotros inmensamente, inmensamente. Está muchísimo más allá de lo que nuestra inteligencia puede pensar. Es decir, quizás un gran científico, una mente brillante puede descubrir cosas magníficas y de inmensa utilidad para la humanidad. Pero una viejita muy simple, sin ninguna formación, si tiene fe en Dios unitrino, el acto intelectual de esa mujer objetivamente es más certero y más perfecto y más alto y elevado que todos los descubrimientos de aquel científico. Porque la fe está en otro plano, que es el plano sobrenatural. Garrigou-Lagrange, un gran autor, místico también, más actual por supuesto, un dominico francés. Dentro de sus obras, por ahí una de las más conocidas, se llama Las 3 edades de la vida interior. Él hace ya decenas de años atrás, en el siglo XX igual, ¿no? Él hacía una comparación muy simpática para nosotros que justo ahora estamos usando estos medios
técnicos para comunicarnos, y entonces lo puedo yo adaptar a los medios actuales. ¿Quién hubiese pensado hace, por ejemplo, 100 años atrás, que desde su casa podría ver y escuchar, la interpretación de, no sé, la Filarmónica de Berlín, con algunas composiciones de Mozart o de Bach, y estando yo en mi casa tranquilo? Digo, hace 100 años atrás eso era impensable. En cambio ahora nosotros, con todos estos medios, podemos hacer así, estar sentados en la casa y estar escuchando así muy placenteramente lo que esta filarmónica puede interpretar. Entonces, esas melodías, por estos medios, las podemos gustar y disfrutar a la distancia. Y entonces Raúl Aranch hace la comparación. Mediante la fe, oímos una sinfonía espiritual que tiene su origen en el cielo. Es decir, por internet podemos escuchar lo que interpretan en otro continente. Por la fe podemos escuchar la sinfonía que se interpreta en el cielo. Los perfectos acordes de tal sinfonía se llaman los misterios de la Trinidad, de la Encarnación, eso pone ejemplo, ¿no? Como usando esta metáfora, de la redención, de la misa, de la vida eterna. Por esta audición superior es conducido el hombre hacia la eternidad, y es deber suyo aspirar con más entusiasmo cada día hacia las alturas de donde proceden estas armonías. Bien, en la próxima reunión vamos a seguir con algunos temas más, vamos a tratar de hacer al menos un par de reuniones a la semana. Por supuesto, si tienen alguna preguntita también ahora podemos aprovechar y bueno, si hay para compartir algo, que si no, ahí nomás lo dejamos, pero ahí tienen, quiero ver un segundito. A ver. Puedo esperar si quieren un momentito. Está bien. Y si no, también las preguntas se pueden hacer para incluso en la próxima reunión, porque todo esto también lo dejamos, queda acá en Facebook y también en YouTube. Entonces alguien si quiere escuchar y hacer preguntas más adelante también con mucho gusto. Bien, damos gracias a Dios, entonces terminamos como la vez anterior, más o menos media hora, y también hay que aprovechar esta oportunidad para pedir a Dios que nos siga aumentando la fe, porque hay que como combatir y pelear para mantener siempre una fe viva, sólida y cada vez más profunda, que nos dé fuerza para, a veces en medio de las cosas del mundo que nos invaden tan violentamente, no dudar acerca de estos misterios gigantescos que Dios nos ha revelado tan amorosamente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.